Ok, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo y yo pienso que tenemos algunas cosas importantes y yo espero interesantes para discutir. Pero Didi quiere traducir y entonces debo hablar en inglés. No, I'm joking. Okay, I'm glad to be here. And we'll continue with what we were talking about the other day, last week. Bueno, vamos a continuar con de lo que hemos dicho la semana pasada. And I think that we stopped just as we were talking about minimum income, a guaranteed income. Is that right? Creo que lo último que hemos hablado es de digamos así, las entradas de dineros mínimas. Because there is a little more to say. There is a little more to say about economy before we move into the social cycle. Ok, antes de comenzar con el ciclo social, hay algo más que decir de la economía. But first, a little review about the world situation. Un momentito, dice que no escuchan nada, un momento. We know that, I'll start again, Dean. In this time of COVID, I read that many people are talking about possible changes in the society. Estoy escuchando que, bueno, a causa del COVID-19, escucho que la gente está esperando que haya muchos cambios en la sociedad. Some people feel that capitalism will end because of the crisis. Sorry? Some people feel that capitalism will end because of the crisis. Okay, hay muchas personas que creen que el capitalismo va a caer a causa de esta causa económica. But what I read makes me feel one thing. Lo que sentimos me hace pensar algo. The people that are talking about change don't seem to have a clear idea of what to expect. La gente que habla sobre el cambio no parece que tienen una idea clara de lo que puede suceder. So after my talk, I hope that we can discuss the situation. After the talk today, Sí. I hope that we will have time to discuss how Prout can help change the world. Ok, sí, seguro, Dada, que va a haber tiempo. Dada dice que después de hacer su exposición, espera que tengamos tiempo para ver cómo Prout va a ayudar a causar este cambio, y yo le digo que sí, que seguro que tenemos tiempo. So last week, please remind me, but I think that I did not talk about Baba's idea of economy, of how the economy will work. Él cree que la semana pasada él no habló de las ideas de Baba sobre el cambio de la economía. And if I did, it won't be bad to have a little review. Por lo tanto, no va a hacer ningún daño repasar un poquito. Sí, está muy bien, Dada. So in a Prout society, Baba sees that there will be primarily three levels of the economy. Baba dice que en la sociedad prautista va a haber tres niveles de economía. At the largest level, there will be what are called key industries. O sea, en el nivel más de mayor alcance va a haber industrias claves. Now, these key industries mean the things that we all need to live. Esas industrias claves significa que producen todas las cosas que vamos a necesitar. In English, we call it the infrastructure. En inglés se llama la estructura, la infraestructura.
Okay, the same in Spanish. These can include electricity, Pueden incluir electricidad, water, agua, transportation, transporte, and possibly it would include the internet, which is very important. y posiblemente también va a incluir internet, que es tan importante. And I wonder, are there other things that would be part of this infrastructure? Can you ¿Habrá think of algunas anything otras else? cosas que son parte de esta infraestructura? Bueno, Okay, transporte, ¿no? Sí. yeah. Okay. Now, what Baba says about the key industries is this. Lo que Baba dice acerca de estas estructuras de mayor alcance, They will be run by the government, van a estar, digamos así, bajo la administración del gobierno. and they will be operated on a system of no profit, no loss. Y se van a, digamos así, administrar bajo el lema de sin ganancias y sin pérdidas. Now, of course, people will get their salaries, there will be investment, Por supuesto, la gente va a obtener sus salarios, se va a ver inversiones, there will be money for more development, more growth of the industry, there will be more money for. developing the industry. Okay. Por supuesto, va a haber un dinero extra para desarrollar las industrias. But profit will not go into private people's Pero, digamos money. así, las ganancias no va a ir en las manos de la gente privada, digamos así. So, in the present world, we have something like this sometimes. In the present world, some countries have this idea. Ajá. Ya en el presente hay algunos países que tienen esta idea. Well, for example, healthcare would probably be also a key industry. What? Sorry? Healthcare, medical care. Okay. También, digamos así, la seguridad social va a ser parte de estas industrias claves. And maybe education, I would También guess. educación. Yeah. So these are things that pretty much everyone needs, and everyone should have the right for education, water, electricity, etc. Esto es algo que todas las personas necesitan y todos van a tener el derecho sobre estas. So the key, one key is how to prevent corruption and how to prevent laziness or inefficiency. Un punto principal es cómo prohibir, digamos así, o no permitir la corrupción y la gente que no hace nada. So, for Prout to work, we need to have a change of consciousness in the world. Can you repeat that? To have a Prout society, we need to have a change of human consciousness. Okay. Para lograr una sociedad prautista, tiene que haber un cambio social de conciencia. We need more people to think, I want to work for the society. Now many people think, I want to work for me. Para ello necesitamos que mucha gente piense, quiero trabajar para la sociedad. Hoy en día la gente dice, voy a trabajar para mí. Okay, so this is the first level of the economy, the key industries. O sea que este es el primer nivel de la economía, las industrias claves. So in Prout, the largest part of the economy will be cooperatives. En Prout, la mayor parte de la economía van a ser cooperativas. What is the large cooperative structure in Spain, in north of Spain? I forget what it's called. ¿Cómo se llama en el norte de España las cooperativas? It used to be very famous. I used to read a lot about it.
it's one area of northern Spain where they have a lot of cooperatives working in one city or one area. Okay. Yo voy a pedir a la gente que está escribiendo continuamente en el chat, por favor, ustedes tomen nota en forma personal, en su computadora, como sea, porque esto distrae muchísimo. Y no hace falta cada persona que entra a decir buenas tardes a todos. Es una conferencia, entramos en silencio y escriben sus preguntas en una hoja de papel y al final van a hacer todo lo que quieran, ¿ok? Van a preguntar, les pido por favor, ¿ok? Bueno. Okay. Okay, it's called Mondragon. Mondragon. Okay. Yeah. There's a cooperative structure in northern Spain called the Mondragon. I'm writing that in the chat window. Yeah. Sí, eso es lo que dicen. Sí. Yeah. Okay. So as I said, the largest portion of the Prout economy would be businesses run by cooperatives. Entonces, digamos así, la parte mercantil, comercial de Prout va a ser, can you repeat? Va a ser what? It will be what? They would be run in a cooperative manner. Yeah, sí, se va a basar en cooperativas. Yeah. In other words, they would be owned by the workers and managed by the workers. En una palabra, van a ser administradas y, digamos así, administradas por los trabajadores y también serán los propietarios, ¿no? With the owners. And, you know, in many businesses now, the owner takes a lot of money from the business. En los negocios de hoy en día, los dueños son los que ganan más. But if you don't have one owner taking a lot of money, it means you have more money to share among the workers. Lo cual quiere decir que si un propietario no se lleva la mayor parte del dinero, lo que está allí disponible es para dividírselo entre los trabajadores. And there are many examples in the modern world of cooperatives that do work well. Hay muchos ejemplos en el mundo de cooperativas que funcionan muy bien. So in a Prout society, we would simply expand the number of cooperatives. Digamos, en la sociedad prautista se va a expandir la utilización de cooperativas. Now, we could talk a long time about this, but I just want to give a little bit of a summary. Se puede hablar mucho sobre esto, pero solamente quiero dar un resumen pequeño. So in a cooperative, the people feel some responsibility for each other. They care about each other. En una cooperativa la gente siente responsabilidad y cuida de uno de otros. And they will work for they will probably, let me start again, Didi. We hope that the workers will work for the benefit of everyone, not just for me. Porque los trabajadores trabajan para el beneficio de todos y no para el suyo propio. And I think that they would be more sensitive to the local conditions, the local social conditions. Y they will be more aware of the local. Van a estar más alerta sobre, digamos, la situación local. Probably they live nearby. They know the local community. Probablemente viven cerca y conocen la comunidad local. Where in many businesses today, the owner may live far away and doesn't really know anything about the local community. Hoy en día, digamos así, en los negocios, los dueños a lo mejor no viven cerca, viven lejos y no tienen idea de las necesidades de la comunidad. And my feeling is that in a cooperative, the workers will be more, the workers will care more about the local community. Entonces, lo que él piensa es que los trabajadores van a cuidar mucho más de las comunidades locales.
Okay, so this is the second level of Prout economy. Este es el segundo nivel de la economía prautista. The third level are smaller businesses which can be private. Y el tercer tipo, el tercer nivel de negocios es mucho más pequeño, que se les puede llamar tiendas o, sí, tiendas Privada. tiendas privadas. Yeah. I know very good English, Spanish, just speaking Spanish. Yeah. So, see, part of human nature is that some people, they want to do their own activity, their own thing. They may not want to be part of one group. They want to do their own thing. La naturaleza humana es que la gente quiere hacer las cosas para sí mismo, no piensa mucho en grupo. So people need the opportunity to do that, to start their own business, their own idea. Entonces, en este nivel, la gente necesita expresar, digamos, hacer sus propios negocios, porque son de un nivel pequeño, no pueden competir con los grandes. Now, probably these smaller private businesses would be activities which are not essential. They're not absolutely needed. Ok, lo más probable es que estas pequeñas tiendas, por llamarlo así, estos pequeños negocios, no tratan de cosas esenciales. Sí. It might be restaurants, movie theaters, Restaurantes, teatros. I'm thinking of other things, selling bicycles, many things like that. Ventas de bicicletas, de ese tipo. Many things. And in this way, people can have the opportunity to develop their own ideas. Y de esta manera la gente tendrá oportunidad de desarrollar sus propias ideas. Now, in a prop society, there may be a limit on how many employees a private business can have. Okay. En una sociedad prautista es posible que haya un límite de empleados en estos pequeños negocios. Or perhaps a limit on the income of a private business. I don't know. También un límite, posiblemente también un límite en la entrada de dinero que puedan tener. But this will change from place to place around the world. Pero esto va a cambiar de acuerdo al tiempo en el mundo. For example, de acuerdo al sitio, de acuerdo al lugar en el mundo. For example, one country might feel that they need to build up their economy, Es posible to increase their economy. Pues es posible que un país necesite, digamos así, ampliar su economía. So they might encourage a lot of private businesses in the beginning. Entonces, en el comienzo, van a alentar a que la gente comience estos negocios pequeños. Sí. Because these people might have new ideas that help the economy. Porque esta gente podrá, a lo mejor, tiene ideas que ayuden a la economía. Yeah. So this is a very small description of the three levels of the Prout economy. Esta es una pequeña descripción de los tres niveles de la economía prautista. Before we move on, are there any questions about this or any comments? ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema antes de que hablemos, de que pasemos al tema principal de hoy? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Everyone knows everything. I don't know anything, but that's okay. Now, let us think, maybe we'll have some discussion now. In a Prout system, if there was a COVID crisis like now, what would be different? Sí, si estuviéramos en una sociedad prautista y estuviéramos enfrentando el problema del COVID que tenemos hoy, ¿cómo sería? Would we develop medicines more quickly?
Would we have more hospitals? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Desarrollaríamos medicinas más rápido? ¿Tendríamos suficientes hospitales? ¿Qué opinan? Any ideas? A ver, estoy viendo. Okay, no one. Okay, well, it's something to think about as we talk more, and maybe we'll come back to this. Yeah. They can write their yo sugiero, les sugiero con toda mi amabilidad que escriban todas las preguntas en una hojita de papel, no en el chat, y al final vamos a tener todo el tiempo que necesiten. So I told that they should write in a piece of paper, and at the end you will answer all the questions. All of them, of course, perfectly. Yeah. Okay. Okay. Now, a little more about this topic of economy. Then we'll move on. A little more about? We'll talk a little bit more about the economy. Okay. Dada va a explicar algo más sobre la economía. Yeah. Now, in a Prout society, there would probably be limits on how much money any one person can have. Es muy posible que en una sociedad prautista haya un límite en cuánto dinero una persona debe tener. But, you know, it's not that every person will have the same income. It's not like that. No, esto no quiere decir que todas las personas tengan la misma entrada de dinero. Because people have different situations. Porque la gente tiene diferentes situaciones. For example, there's one couple in London, a Margie couple, that have 6 children. Por ejemplo, por ejemplo, en Londres tenemos un matrimonio Margie que tienen 6 hijos. Maybe they need more money than a couple that has 2 children. Pues es posible que necesiten más dinero que una pareja que tenga 2 niños. But I think that the limits will not be strict like this, but they'll be flexible. No piensa que el límite va a ser cortante, sino que va a ser flexible. Now, an important question comes here. Una pregunta importante surge aquí. How do we encourage people? Oh, okay, let me start again, Didi. If money is not the only mark of success, how do we encourage people to contribute to the society? Si el dinero no es el único punto de éxito en la sociedad, ¿cómo podemos alentar a la gente que contribuya a la sociedad? Yeah. In communism, they didn't give a lot of money to people, but also people did not contribute so much to the society. In communism, sorry, I beg your pardon? In communism, people did not, in communism, people could not make a lot of money. Yeah. Okay. And also they did not give much to the society. Okay. En el comunismo, la gente no ha recibido mucho dinero, pero tampoco han contribuido grandemente a la sociedad. Now, there's one Didi from Mongolia, and she told me an interesting story. Hay una Didi de Mongolia y que me contó una historia muy interesante. She grew up in Mongolia during the communist time. Ella creció en Mongolia durante la época comunista. And her father was a chemist for a government laboratory. Y su padre era... Ay, ¿qué a chemist, scientist. Sí, su padre era científico. ¿Sí? For a government agency. Para el gobierno, sí, para el gobierno. And when she was young, sometimes she would go to work with him. Y algunas veces cuando ella era joven, trabajó con él también en ciertas oportunidades. And all of the scientists would press their card to say to show the time that they came in. They would have a card that they marked. Yeah. Okay. So, y todos los trabajadores cuando entraban a trabajar, tenían que marcar con la tarjeta el horario de llegada. So her father would go into the lab with many other scientists. His father will come?
her father would go into the laboratory with all Okay. the other scientists. Okay. Su padre entraba al laboratorio con todos los demás. And all of the other scientists, they would jump out of the back window and go get a cup of coffee and sit around all morning. Okay. El resto de, digamos así, de los científicos saltaban por la ventana y en lugar de trabajar iban a tomar un café. And in the afternoon, they would come back, punch out their card, and then they left. They will come for? In the afternoon, Yeah. they would come back into the building from the window. Oh. And then they would leave. Oh my goodness. Okay. Y sí, o sea, venían a trabajar, marcaban con la tarjeta, saltaban por la ventana, se iban a tomar un café y volvían a la tarde a la hora de salir nuevamente y se iban a casa. Now, so the point is that now her father would stay in the lab. At least that's what she told me. Su padre se quedaba en el laboratorio. And he would do his work, yeah. Hacía trabajo químico, su padre, la química. Yeah. So the point is that the scientists, they had no incentive. El problema era que los científicos no tenían un incentivo. They would get the same salary whether they did a lot of work or a little work. Decíamos que iban a obtener el mismo tipo de salario si trabajaban mucho o poco. And they were not encouraged to help the society. That was not the feeling. The government took care of the society. Y tampoco, digamos así, se les alentaba a cuidar a la sociedad, porque eso lo hacía ya el gobierno. So this describes one big challenge for a Prout society. Eso es una gran lucha para una sociedad prautista. We want people to have a fair income. That's the first point. Queremos, en el Prout queremos que cada persona tenga una entrada justa, adecuada. But we do not want people to have a lot of money. Pero tampoco estamos por el punto de que la gente tenga mucho dinero. So we need to help people develop a feeling for the society. Digamos así, el propósito es que tenemos que intentar que la gente tenga un sentimiento social. We want to feel that we're all working to help the whole community, the whole country, the whole city. Queremos trabajar para sentir que todos juntos miramos por, digamos así, por la sociedad en general. So that's a difficult question, but with time, I hope we can answer that. Es una pregunta muy difícil y espero que con el tiempo la podamos responder. Yeah. So this leads to another question. Esto nos conduce a otra pregunta. There are people who want to be super rich. Hay gente que quiere ser súper rico. So how can we help them to contribute more for the society, not just to take money? ¿Cómo podemos ayudarles para que contribuyan más a la sociedad en lugar de pensar solo para sí mismos? Well, we have to understand human psychology. Necesitamos conocer la psicología humana. Baba says that in the living being, there is a thirst for limitlessness. Baba dice que en el ser humano hay una sed por lo ilimitado. So I feel that people who want a lot of money have just misunderstood something. Yo pienso que la gente que está en la búsqueda de mucho dinero, lo han comprendido mal. And from a young age, we have to encourage people to develop a thirst for Paramaprusha, for the divine. Lo que tenemos que hacer que desde una edad temprano tenemos que despertar en las personas la sed
por la conciencia cósmica, Paramapurusha. Yeah. So this is difficult. It won't happen in one day. Esto es muy difícil y no va a suceder en un día. But I think for each of us, we have developed that feeling. Pero cada uno de nosotros sí que lo ha desarrollado. So we have to set an example for others. Tenemos que dar el ejemplo para otros. Yeah. Okay, now let's move on to the next section. Ahora vamos a hablar de la próxima sección. This has to do with the social cycle. Esta tiene que ver con el ciclo social. And this is a very big part of the Prout philosophy. Y esta es una gran parte de la filosofía prautista. In Human Society, in one of his books, Human Society, Baba talks about the social cycle. En uno de los libros de Baba, Se llama llamado Sociedad Humana, Baba habla del ciclo social. So, Baba talks about human psychology in this way. Baba habla sobre la psicología social. La psicología, Dada, sobre la psicología humana. Yeah. Of course, Baba is not the first person to talk about society and the movement of society. Por supuesto, Baba no es el primero que ha hablado sobre el movimiento social. But in Baba's view, we see human history in a different way than we normally do. Pero de acuerdo al punto de vista de Baba, vemos la historia de la humanidad de un modo diferente. Baba sees that there are 4 types of human psychology. Baba ve que hay, digamos así, 4 tipos de psicología humana. And we'll talk about that in a couple of minutes. Y hablaremos de ello en unos minutos. Now, if I read a history book, I'll probably read about a great war or an important election or some very famous rich man. If you read, sorry? If I read a book about history, okay. Si yo leo un libro de historia, leeré algo sobre la guerra, sobre hombres ricos. But what I want to ask is, how did this event happen? What really made that war, or what really made that election? Means you will not know that. You will not know that. I want to find that out. I want to find it. I want to understand lo que yo quiero encontrar es por qué ha sucedido esta, por qué ha devenido esta guerra, qué es lo que ha sucedido, por qué. So I want to ask, what is really behind the world events? What is really behind the way the world works? ¿Qué hay en realidad detrás de los sucesos que suceden en el mundo? In Prout, we see that society is always guided by the 4 mental types of human beings. Vemos que la sociedad se mueve a través de 4 tipos de mentalidades humanas. And if you like to read books on history, then you can start to apply Baba's ideas of the social cycle when you read the books. If you want to read... let's say that if you understand the social cycle, yeah, you can understand history in a different way. Okay. Okay. Si conocemos de qué se trata el ciclo social de acuerdo a Prout, vamos a comprender mejor las cosas. So I'll describe each of these 4 types of human psychology. Voy a describir cada una de estas 4 tipos de psicología humana. And if you want, we can then discuss which of these types of people are in charge of the world. This is very interesting, Dada. Dice, y si ustedes quieren, después de explicar sobre estos 4 tipos de psicología humana,
podemos hablar de qué tipo de personas están hoy a cargo del mundo. So Baba uses a Sanskrit word to describe these types of people, these types of psychology. Baba utiliza una palabra sánscrita para describir estos 4 tipos de psicología. The word is Varna. La palabra es I'll write Varna. that in the chat. Yeah, I'll write it here in the chat window. The word Varna in Sanskrit simply means color. Varna en sánscrito quiere decir color. And Baba would say that there is a certain mental color associated with each type of person, each type of psychology. Baba diría que hay un tipo, sí, Baba diría que hay un color asociado a la característica mental de estas 4 tipos de personas. As far as I know, just about everyone has a combination of these 4 types in their personality. Each one. Every human being has a combination of these. Okay. Entonces, cada ser humano tiene una combinación de estas 4 tipos de colores o psicología humana. But obviously, in one person, one type of psychology will be more strong. Pero una de estas psicologías es predominante en cada uno. Yeah. And also we'll discuss how do these psychological types, how do they relate to occupation, to jobs? Y también cómo cada uno de estos colores, de estas psicologías, se relacionan con algún trabajo en especial. Okay. The first type of psychology is called, in Sanskrit, is called Shudra. El primer tipo de psicología se denomina en sánscrito Shudra. Someone who is a Shudra generally is someone who does labor type of work, you would think. Yeah. Una persona, un Shudra es una persona que se dedica más al trabajo manual. And in the beginning of human life, a million years ago, whatever, pretty much everyone was a Shudra. Hace 1,000,000 de años, prácticamente todos eran Shudras. They were just trying to survive. That's pretty much all they could do. Estaban intentando de sobrevivir. A Shudra personality generally does not plan for the future. Una persona de mentalidad Shudra generalmente no planifica para el futuro. They cannot really be a leader. No pueden ser líderes. No saben ser in líderes. In the early days of human life, people generally were dominated by the environment they lived in. En esos días de la prehistoria, la gente estaba dominada por el medio ambiente que los rodeaba. They might spend all their time trying to find food or trying to find a place to sleep. La mayor parte del tiempo era tratar de encontrar qué es lo que iban a comer y qué es lo que podían comer o un sitio para dormir. They might have had gods like the god of rain or the god of wind. Tendrían muchos dioses como el dios del viento, el dios de la lluvia. And they would pray to that god, please don't give us any more rain, or please give us more rain, whatever. O sea, hablaban, le plegaban a ese dios, le oraban a ese dios que le diera o más lluvia o que dejara de llover. We would think that they were not greatly brave, they were not brave people, and they did not think deeply. O sea, podemos decir que no era gente, ¿cómo se dice? Luchadora,
y no muy evolucionados. No, not great people, you say, ¿no? No. Yeah. Okay. You know, but on the other hand, I could not live like they lived. It was hard. Their life was hard. O sea, sin embargo, el tipo de vida que hacían era muy duro. One second. Okay, so as Baba describes it, slowly some people started to change. Luego, lentamente, como Baba los describe, algunas personas empezaron a cambiar. And a few people started to become brave, and they would fight against all the problems in the world. Algunos de ellos empezaron se volvieron físicamente fuertes y luchaban contra los problemas del mundo. I wrote in the chat window the name for this. They were called Katrian. Se llaman Katrias. What we call in English, we would say they had a warrior mentality. En inglés diríamos que tienen una mentalidad de guerreros. They would fight to protect what they had and to protect the people around them. Ellos luchaban para proteger a la gente que estaba alrededor de ellos y también para proteger lo que tenían. In English, we have a phrase, might makes right. If you are strong, you make the rules. En inglés tenemos un dicho que dice, la fuerza te hace lograr los derechos, es decir, te da poder. As Baba said, they want to dominate matter and to dominate others. Ellos quieren dominar la materia y a otros. And they mainly did this by physical force, by fighting. Y principalmente hacían esto a través de la lucha física, la fuerza física. So they were the first leaders in the human society. Fueron los primeros líderes de la sociedad humana. I'm going to make a short description of each of these four types, and then we'll discuss them a little more, one Voy a by hacer one. primero una descripción de cada uno de estos cuatro tipos de personalidades y después vamos a hablar más. I might add that for the Shudra personality, Baba said that their mental color is black. También referente al primer tipo, a los, digamos así, los shudras, los que hacían el trabajo manual, el color mental de ellos era negro. And the color for the mental color for the Kshatriyan is red. Y el color de los que, digamos así, de los que luchaban, de los Kshatriyas, es rojo. Now, in the beginning, as I said, in the early days, as I said, the warriors were the first leaders of the society. Como dije antes, los guerreros eran los primeros líderes de la sociedad. But gradually, some people developed a deeper intellect. They became more intelligent than the average person. Pero gradualmente, de esa gente, algunos de ellos desarrollaron un intelecto más sutil. And these people, Baba calls them Vipran. Y Baba lo llamó Vipra. They had intellectual development, yeah. Ellos tenían un intelecto desarrollado. Now, how did the Viprans develop, and how did they become the rulers of the world? Let's ask ourselves. Yeah. ¿Cómo se desarrollaron los intelectuales y cómo vienen to dominate the world? Yeah, to be the leaders of the world or the dominating. ¿Y cómo se transformaron luego en los líderes del mundo? Let's make up an example, like we're going to make a movie script. So I'll show you. Por ejemplo, vamos a hablar de esto como si fuera un filme. We can imagine a long time ago, there was a great leader, a warrior,
and he was beating all of the other villages and conquering the other villages. Sorry, Dadaji, could you repeat? Let's imagine that a long time ago there was a great warrior. Okay. Start with that, Didi. Ok, entonces pensemos que hace mucho tiempo había un gran guerrero. And in the beginning, he was protecting his village from other Al villages. comienzo él protegía su pueblo de los otros pueblos. And then gradually, he started to lead his people to conquer the other villages, the other people. Pero después él empezó a conducir a su gente para conquistar a los otros pueblos. And he became the leader of a big area. Y él se transformó en el líder de una gran área. But as he became more, let me start again. As he took over more land and more people, life became a little more complicated. Entonces, a medida que él conquistaba más gente y tenía que administrar, más tierras y tenía que administrar más gente, su vida se transformó en algo un poco, digamos, complicada. Maybe he was a great fighter, for example. Es posible que él haya sido un buen guerrero, pero But maybe he could not think about feeding all of his soldiers. pero a lo mejor él no sabía cómo alimentar a sus soldados. And maybe he was not very good at making nice new weapons that could beat the other people. Y puede ser que él tampoco tenía la capacidad de crear otro tipo de armas para conquistar a la otra gente. And maybe he could not manage the money that they needed to buy the food and to buy the other supplies. Y posiblemente no tenía la capacidad de administrar, digamos así, la cantidad de dinero que se necesitaba para comprar alimentos y otras cosas para la gente. So gradually he needed to find other people who could manage the food and manage the weapons and manage the money that they had. Entonces gradualmente tuvo que, digamos así, tuvo que encontrar a alguien que podría hacer ese trabajo por él. Digamos, administrar, comprar las comidas para la gente, y luego, diga, las armas, etcétera. So gradually there were some intelligent people who would help him by managing these things. Entonces gradualmente surgió algunas personas que podían ayudarlo en esto. And slowly, these people who were more intellectual, slowly they took over the control of the society. Y poco a poco, esta gente que le ayudaba, que eran más intelectuales y tenían más capacidad, empezaron a controlar la sociedad. And these are what we call the Viprans. Y estos son los Viprans. And Baba said that their mental color is white. Y Blanca. entonces Baba decía que el color mental de ellos es el blanco. Now we can, as I said, we can talk a lot more about this, but right now I just want to give a little introduction. Se puede hablar mucho más de esto, pero simplemente quiero dar por el momento una introducción más breve. So at some point the Viprans were in control, the intellectuals. Entonces llegó el punto en que los intelectuales estaban en el control de todo esto. But you know, life was becoming more complex. La vida se estaba volviendo más complicada. And people had more desires than they normally had. Yeah. La gente tenía más deseos de lo que normalmente era normal, digamos así. And money was becoming more important in the society. Entonces el dinero se estaba volviendo más importante que esto. And we can read in history how a country would go to maybe from Europe to India or Europe to South America. We can see in the history that a country can. Could you repeat, please? Could you repeat, Dadaji? Yeah,
gradually, sorry, Didi? The internet is not, it is a little slow. No, it's bad, Could you repeat just your connection. last sentence? Just what you said last. Okay. We can see in history how different countries would go out and explore other countries. Okay. Podemos ver en la historia cómo algunos países salían de su jurisdicción y iban a explorar otros países. And they would bring back so many interesting things from these other countries. Y traían cosas muy interesantes de estos otros países. They might bring back gold or spices. Traían especies, oro. Or tobacco, unfortunately. Tabaco. Or coffee. Café. And many other things. Y muchas otras cosas. Yeah. And someone had to manage these things, and someone had to organize how they were distributed in the society. Entonces, alguien tenía que decidir cómo estas cosas debían distribuirse en la sociedad. Also, a couple of 100 years ago, the Industrial Revolution started. También hace 100 años comenzó la revolución industrial. And there were some very intelligent people who invented different machines, for example. Y había gente, algunas personas muy inteligentes que inventaron maquinarias. But as they developed certain industries, they also had to make sure that the things that they produced went out to many people. Ellos desarrollaron diferentes industrias, pero también tenían que asegurarse de que all these inventions were going to other people. All of the things that they produced had to go to different people. Okay, también tenían que asegurarse que todo lo que ellos inventaban llegaba a otras personas también. But the intellectual who can invent a certain machine may not know how to deal with all of the complicated trade. Yeah. Ok, entonces una persona intelectual que es capaz de crear, inventar una máquina, es posible que no tuviera la capacidad de ver cómo esto debía llegar hacia otras personas. So gradually, what we call the business people, they became more important. Entonces, gradualmente, así es como poco a poco la gente de negocio se transformó en algo más importante. And these people who Baba calls Vaishyan, I'll write that here. Y este tipo de personas que Baba llama Vaishyan o capitalistas, ¿no? Capitalist is one way to put it. A better word, Didi, would be entrepreneur, the French word. Which word? Entrepreneur. Do you know that word? No. Well, basically, yes, someone who deals with money or different things. Okay. Quiere decir que gradualmente esa gente se volvió, digamos, yo he utilizado la palabra capitalista y Dada dice que no, sino gente que sabía manejar el dinero. And so gradually the business people or the Vaishyans, gradually they became the important people in Entonces, the society. gradualmente los Vaishyan o estos comerciantes se volvieron más importantes, dominantes. And Baba says that their mental color is yellow. Y Baba dijo que su color mental es amarillo. Amarillo. Sí. So that's a very, very small description of each Varna. Esto es una pequeña descripción de cada varana, de cada color mental. So right now, I can give you an idea of what are some of the normal occupations of the different Varnas. Ahora puedo darles una idea somera de cuáles son las diferentes ocupaciones de cada varana. And then we can have some discussion about
Y luego the podemos hablar society, sobre, about the society, yeah. y luego podremos hablar sobre la sociedad. For the Shudra Varna, they would tend to do labor, you can say. Ok, para el primero, el Shudra, van a, digamos, hacer trabajo manual, ¿no? Manual work. Sí. But also other people can be doing labor work, but generally we think of a Shudra person doing manual labor, Por simple supuesto, labor. cualquier persona puede hacer trabajo manual, pero siempre vamos a pensar más en este sentido para definir al Shudra que se dedicaba al trabajo manual. They may not be able to plan something, but they can work very hard. Or just say they can work very hard. Yeah. Ok, es posible que un Shudra de aquella época no tenga la capacidad de planificar algo, pero sí que son capaces de trabajar duro. Now, for the warrior class, what do you think their normal occupation would be? ¿Qué opinan ustedes que sería, digamos, la ocupación normal para, digamos, los guerreros, los que luchan, los luchadores? Any suggestions? ¿Alguna sugerencia? Okay. Someone said someone said bodyguards, soldiers. Yeah, that's true. Military or police. These, like you say, these would be Katrians. Yeah. Also, maybe an explorer, maybe Christopher Columbus or someone like that. O también exploradores como, por ejemplo, Cristóbal Colón. Tal vez Cristóbal Colón, no sé. Also, many athletes would be Catrian. También, muchos. Deportivos, athletes. Atletas. Atletas, yeah. Yeah. And as someone here says, police, yes, certainly, yeah. What about a paramedic? Do you know what I mean by paramedic? Paramédico. Paramedico. Would they be Katrian or Vipran? Can you define what is for you a paramedic? A paramedic is someone who works like in English we say in an ambulance. Okay. Yes, he's a Katria. Yeah. Sí. Dada pregunta si esa gente que trabaja en las ambulancias los podemos considerar Katrias, porque demuestran la lucha, el valor, el coraje, ¿no? Eso es. See, they have to have that some Katrian feeling, yeah. Firemen also, yes, a fireman. ¿Cómo se dice fireman en español? Los bomberos. Okay. Yeah. Okay, so they would be Katrian, certainly. And there would be others, but these are some examples, yeah. Now, for a Vipran, what do you think would be some of the occupations of a Vipran? ¿Qué piensan ustedes de la ocupación de un Vipra, de un intelectual? You can put in the chat window or else, yeah, writer, yeah, escritore. Juan Ramon says scientist, shaman, also teachers, yeah. Okay. Artists, certainly artists would be that way, yeah. Okay, and I'll add a few more. Well, shaman is one, but also any religious or priest type of person would tend to be Vipran. Do you want to translate that, Didi? Sí. Él dice que me quedé esperando. Sorry. Él dice que también una persona religioso, una religiosa, un líder religioso, ministro religioso, también entra en la gama de los intelectuales.
Yeah. Also, probably an accountant or a bookkeeper, También contadora, un contador, doctors, nurses, maybe. Yeah. los médicos, las enfermeras, And I would guess engineers los ingenieros, and some types of managers would be different. algunos tipos de administradores también entra en esta catalogación de los intelectuales. Yeah, and that would be a lot of it. Yeah, yeah. Now, for the Vaishyan, what would be some occupations of the Vaishyan? ¿Cuál sería alguna de las ocupaciones de la gente de negocios? La importación, la exportación, la fabricación. Okay, I'll give, okay, gerentes, ¿qué es esto, gerentes? Gerente means somebody that, guides and administer something. Could be Vipran or Vaishyan, Palves, yeah. Sí. Empresarios, economistas, business manager, as Anurag says. Juan Ramon says trader, manufacturer. Yeah. Now, Juan Ramon is bringing up an interesting point, politics. Por los políticos. Yeah. He says maybe the mayors of towns. What about, is a politician more Vipran, more Vaishyan? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un político es más un intelectual o un hombre de negocios? Ambos. Any suggestions on this? ¿En alguna sugerencia qué piensan sobre los políticos? ¿Son hombres de negocio o intelectuales o ambos? So Anuradha says they would be Vaishyan. And then Jayanta says it depends. And this is true. I think that's the right answer. It depends. Dependiente. Depende. 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 Sí, sí. Depende. For example, in USA, the first president of the USA, George Washington, was a general. So he was Kshatriyan in a way. Por ejemplo, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, él era un guerrero. But he was also the richest man in the United States. Él también era el hombre más rico en los Estados Unidos. Yeah. So who knows what he was? Yeah. ¿Quién sabe? And some politicians come from the army, and then they become a president or a prime minister. Algunos políticos vienen de entre los militares y llegan a ser presidentes. So it depends on different situations. Depende de diferentes situaciones. I think Franco was a military officer. Is that right? Era Franco un oficial militar. But Mussolini was a journalist, I think. Mussolini was a journalist. I think he was, yeah. Creo que Mussolini era un periodista. Boris Johnson was a journalist, the English prime minister. Boris Johnson era también un journalist. Sí, periodista. And noise with the keys. Yeah, and Margaret Thatcher was a chemist. And Mary Thatcher era una especializada en química. So politicians come from many different work backgrounds, yeah. Okay, hay políticos que vienen de muchos, digamos así, de diferentes orígenes. And I'll say two things why this is. Y diré dos cosas sobre esto. ¿Por qué? One, as someone says here, it depends on the situation. Maria Elena says, depende del país. It depends on the place, depends on the conditions. Okay, depende depende de la condición, depende del país.
And another thing is, as I said earlier, no person has only one Varna. We all have characteristics from different Varnas. Todos tenemos características de diferentes varanas, no una sola. Now, we'll discuss this, but first I want to ask, there's one occupation that is very important, but we have not talked about it. Hay una ocupación que es muy importante, pero no he hablado de ella. Es muy importante. Muy importante. Farmers. Agricultor. Yeah. What Varna would a farmer be? ¿En qué varana lo podemos ubicar al agricultor? Or maybe it's more than one Varna. Y a lo mejor pertenece a más de un color, más de una varana. Juan Ramón tiene el pregunta, tal vez ellos están Shudra. Ellos tienen características de Shudra porque los farmers pueden trabajar muy duro. And someone says maybe Vipra or maybe Vaishya. But my feeling is farmers can have many Varnas developed. Los agricultores pueden tener desarrollado varias varanas. But as I understand, the first Vaishyas in the world were probably the farmers. Y posiblemente los primeros Vaishyan, digamos así, comerciantes en el mundo, fueron los agricultores. Because a Vaishyan knows how to organize and distribute Porque los resources. Los Vaishyas saben cómo distribuir, digamos, y utilizar los recursos. So they have many qualities, but they were probably the first Vaishyas in the world. Tienen muchas cualidades, pero probablemente hayan sido los primeros de mentalidad Vaishya, digamos así, en el mundo. Okay, so that's that's one thing. Now, in the modern world, we'll talk about Varnas in a moment, but just in the modern world, who are the most important people? Vamos a hablar de las varanas luego, pero en el mundo moderno, ¿quiénes son la gente más importante? It's not easy to understand always. Jayanta Kumar says the Vaishyan. He's asking if it's saying it's the Vaishyan. What does anyone else think? ¿Qué piensan los demás? Actually, Didi, what I want to ask is if we can give names of some of the most important people. That's what I wanted to ask. Okay. Él lo que quiere es que cuando estemos dando estos ejemplos, que también mencionemos el nombre, dando ejemplo de esta gente que ustedes mencionan. ¿Quién piensas están la gente más importante ahora? ¿Quiénes son la gente más importante en este momento? O tal vez en modern times. ¿Cómo se dice modern times? En los tiempos modernos. Yeah. Someone says George Soros. Jayanta says George Soros, maybe. ¿Y quién más? Bill Gates, someone says. Grandes corporaciones. Does that mean great business people? Companies, corporations. Companies. Sí. Is Donald Trump muy importante? ¿Es Donald Trump muy importante? O tal vez él simplemente es muy famoso. O simplemente es famoso. Famoso. ¿Qué piensas? ¿Es Donald Trump importante? ¿Qué piensan ustedes? Some people say he's important on the chat. Some people say he's famous.
Algunos dicen que él es famoso, otros dicen que es importante. And someone says famoso por sus estupideces. Famoso por sus estupideces. Yeah. And okay, Merkel seems to be important in the modern world, yeah. La Merkel parece que es muy importante para el mundo actual. And I think someone is asking, is the Pope important? Alguien está preguntando si el Papa es importante. He's de Argentina, he must be important. Entonces, pero no es judeo. Um, okay. Okay, so someone is saying Trump, I think Juan Ramon is saying Trump is important because of his money, not because of his value. Bueno, uno de los chicos dice que Trump es importante por su dinero y no por su valor. And then someone says, how do we define qué es importante? ¿Qué es importante? ¿Cómo definimos lo que es importante? Yeah. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yeah. Yeah. Por su influencia en el mundo, sí. Y tal vez, y también eso es verdad, María Elena dice, hay pocos líderes espirituales. Sí, hay una gente famoso líderes espirituales, pero importante, no sé. Well, I would say that the world today is guided, or the main leaders in the world today are Vaishnav. Diría que los líderes principales de hoy en día son Vaishnav. But they may not all be famous. Pero es posible que no todos sean famosos. Donald Trump, a little bit of a Vaishnav, and he is very famous. Donald Trump es un poquito Vaishnav, pero es muy famoso. But I don't think that he leads the world. He's famous, but I don't think he leads the world. Él es famoso, pero no es el guía del mundo. And the Pope is famous. El Papa es famoso. And he gives some guidance to people, but I don't think he's the great leader. Él da cierta guía a las personas, pero no pienso que sea un gran líder. Yeah, who is it that leads the world? What are the values? Well, maybe that's not what I want to say. Forget that, Didi. Yeah, who gives us inspiration? Who gives us, who fulfills our desires in the world? ¿Quién nos inspira? ¿Quién cumple con nuestros anhelos? ¿Quién ayuda a que se cumplan nuestros anhelos? Mantrash de Avisa dice solo Baba. Por los Margis, sí. But in the modern world today, not many people know about Baba yet. Pero en el mundo de hoy en día no todos conocen a Baba. Yeah. Now, partly the great leaders depend on the country that they live in. Los grandes líderes dependen en parte según en qué país viven. But countries are not so important today. Los países no son tan importantes hoy en día. Bill Gates has a lot of money, but I would bet that his money is in many parts of the world. But? Bill Gates has a lot of money. Yes. But it is probably not
just in the United States. His money is probably in different places. Okay, Bill Gates tiene mucho dinero, pero probablemente está invertida en muchas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Sí. Yeah, for the rich people, the countries are not so important. Para la gente rica, ¿qué país se trata? No es importante. Yeah, but you know, many of the rich people are from the United States. Mucha de la gente rica son de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? It is not because Americans are more intelligent. That is not the case. No es porque, el caso no es porque los americanos sean más inteligentes. The Argentines are more intelligent. He's joking. Dice que los argentinos son más inteligentes. Llevan 70 años de confusión. Bueno, yeah. But I think that in the United States, the culture encourages people to make money if they want to. O sea, dice que en los Estados Unidos la cultura los anima a conseguir to get more money, to work for more money. You mean the culture of the people? The culture of the country encourages people to make money if they want la cultura del país los alienta a intentar conseguir más dinero. Yeah. Americans don't feel a limit. If they want more, they take more. Los americanos no piensan en límites. Si quieren más, luchan por más. Yeah. So it seems to me that the real leadership in the modern world is primarily the people who have a lot of money. Entonces da la impresión que los líderes en el mundo son aquellos que tienen hoy en día mucho dinero. And they may influence people a lot. Y ellos influencian mucho a la gente. Tienen mucha influencia también. So Merkel is not a Vaishyan. Margaret Thatcher was not a Vaishyan. Merkel no es Vaishya. Margaret Thatcher tampoco era. Bill Clinton was not a Vaishyan. He was a lawyer, kind of Vaishyan. But... Clinton no era un Vaishyan, era un abogado. In China, the leader of China, I don't know who he is, but I don't think he was a Vaishyan. No sé quién es el líder de China, pero no creo que haya sido un comerciante. And Vladimir Putin was not so much a Vaishyan. Putin tampoco era Vaishyan, tanto. But they have certain qualities. Pero tienen ciertas cualidades. So they can be the leaders in one way. They can be the leaders. En cierto modo pueden ser líderes. Maybe they're good at speaking. Maybe they're good at legal things, for example. Puede ser que tengan, digamos, el don de la palabra, sean buenos en las cosas legales. But behind them, they are influenced a lot by people with money. Pero detrás de ellos hay gente de dinero que tiene mucha influencia. Also, let us look at what is important for the average person. Veamos lo que es importante para el tipo mediano de persona. Well, of course, people want an education. La gente quiere educación. And then they want to get a good job. Y quieren obtener un buen trabajo. And many people want a new iPhone or a new computer. Y hay gente que quiere un nuevo iPhone, computadora. Many of the things that people want depend on money. Muchas de las cosas que la gente quiere depende del dinero. In older times, it was a bit different.
when? In earlier times, it was Sí, o sea, hace tiempo las cosas eran diferentes. So, okay, let me add one more thing about the Varna cycle. Permítanme agregar algo más sobre las Varanas. As I said, Baba talks about a social cycle. The world is always moving in a certain direction. Baba habla sobre el ciclo social de que se mueve en cierta dirección. I'll just for a minute, I'll just summarize some of the things I said. Por algunos minutos, durante algunos minutos voy a resumir algo de lo que ya he dicho. In the beginning, human beings were mainly Shudra, as I En el said. comienzo los seres humanos eran principalmente Shudras. And then gradually the Kshatriyans became the leaders. Y luego los Kshatriyas fueron los líderes. Gradually the Viprans became the leaders after the Kshatriyans. Y luego los Vipras se transformaron en líderes después de los Kshatriyas. And gradually the Vaishyans became the leaders after the Viprans. Y luego los Vaishyans became líderes después de los Kshatriyas, después de los Vipras. Yeah. For example, in Europe, let's look at European history for a couple of minutes. Veamos a la historia europea durante algunos minutos. Long time ago, Hace mucho tiempo, we used to have great leaders like Julius Caesar, Alexander the Great. teníamos líderes como Julio César, Alejandro el Magno, and many other kings and fighters. Y muchos grandes luchadores. Later on, we saw that the leaders were often religious people. Luego vimos que hubo líderes religiosos. Even maybe scientists might have been Algunos leaders. Científicos. Yeah. And some politicians, of course, were great leaders. Algunos políticos también fueron grandes líderes. Although I can't think of any names right now. Aunque no se me ocurre ningún nombre ahora. Yeah. And then now we see that, as I said, the great leaders are primarily Vaishyan or business people. Y vemos que en este momento principalmente los líderes son Vaishyan. So according to what Baba says, the social cycle always moves from one Varna to another in a definite order. Entonces, de acuerdo a lo que Baba dice, el ciclo social avanza en un orden determinado, siempre. Sometimes it will reverse. Algunas veces se revierte. In modern times, I think of Iran as an example. La podemos pensar en Irán, en los tiempos modernos. Up in the 1950s, the famous Shah was the leader of Iran. En 1950, el famoso Shah era el líder de Irán. And he was, I would say, primarily a Vaishyan. The people who guided him were Vaishyans. Preferentemente, la gente que lo guiaba eran Vaishyans. For example, he came into power because of the big oil companies of England and USA. Ok, por ejemplo, él llegó al poder a través de las, digamos, de las grandes compañías de Inglaterra y USA. So the Vaishyans were ruling Iran in one way. Entonces, de alguna manera, los Vaishyans estaban gobernando, digamos, Irán. Then in 1979, the Ayatollah Khomeini, he took over. Y en el 1979, Ayatollah Khomeini, digamos, se apoderó. He was a religious leader. Era religioso. So we see that the Vaishyan leaders were overthrown by the Vipran leader. Entonces vemos que... Did I say that not too clearly, or? No, a ver, so you said that the Kshatriyan leader... There was
there was a Vaishyan leader in Iran, Yeah. but then a Vipran leader took over. Oh, se revertió. Okay. So he said, había un líder Vaishyan en Irán, pero luego un intelectual, digamos así, conquistó. And Baba would say this was a counter movement. Baba llamaba esto un movimiento, un contramovimiento, un revertimiento. And this happens sometimes in the world. Y esto sucede a veces en el mundo. But generally, we see that there is a Kshatriyan leader, then a Vipran leader, then a Vaishyan leader. Could you repeat, please? Yeah, we generally in the world, we see that there will be a Kshatriyan leader in one country or one place. Yes. A veces vemos que en un país, digamos, el líder es un guerrero, un Kshatriyan. Entonces, Vipran. O en otro es un intelectual. And then he is followed or she is followed by a Vaishyan leader. Y luego este es seguido por un líder Vaishyan. And what happens after that? ¿Y qué pasó después? Okay. ¿Y qué sucede después de esto? Yeah. This becomes more complicated. But what do you think? ¿Ustedes qué piensan? Esto es más complicado, pero ¿ustedes qué piensan? I'll wait a minute to see if anyone has any ideas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Te puede sugerir algo? Okay, well, according to Baba's theory, according to the Prout social cycle, after the Vaishyan period, después del periodo Vaishyan, there will be probably a very short period where the Shudra is leading. Después va a haber un periodo muy corto donde el Shudra va a liderar. But this will be very, very short. Pero va a ser muy breve. And then the Kshatriyan leadership will come again. Y luego los Kshatriyas van a volver. And then gradually the Vipran leadership. Y otra vez, y les va a seguir el intelectual, el Vipra. And this can go on. Y esto puede así continuar. But as Narada says here, Baba gives another level of leadership. Pero Baba da otro nivel, Narada dice que Baba da otro nivel de liderazgo. This is called Sadvipra, as Narada says. Llamado Sadvipra. The word Sadvipra would translate to English as pure Vipran. Pure Vipran, pure. Pure. Sí, Sadvipra quiere decir un Vipra puro, un intelectual puro. Or maybe it might be perfect Vipran. O spiritual moralist, Dada. Sí. Un espiritualista moralista o un moralista espiritualista. And a Sadvipra is someone who has developed the qualities of all four Varnas. Un Sadvipra es alguien que ha desarrollado la cualidad de todas las Varnas, de las 4 Varnas. Yeah. Los 4 colores. And the Sadvipra may rule in front, but the Sadvipra may rule not so much in public. Oh, you mean a Sadvipra may rule in France, but not so much in public? The Sadvipra may be the obvious ruler, but maybe the Sadvipra will not be in the public eye. Okay. Es posible que el Sadvipra sea el que está liderando realmente, pero no de una forma abierta And al público. And let me say one of the I'll stop. Okay, now the point here is that
the social cycle will still continue. Aquí lo que podemos decir es que el ciclo social va a continuar. And there's one thing I did not say. Hay algo que no he dicho. Why does the social cycle change from the Kshatriyan to the Vipran and to the Vaishyan again and again, over and over? ¿Por qué el ciclo social va cambiando de color en color, del Shudra al Kshatriya, del Kshatriya al Vipra, del Vipra al Vaishya? ¿Por qué? For example, in the early days of a Kshatriyan rule, En los primeros días de digamos, de liderazgo de Kshatriya, they will think about the benefit of the people. They will try to help the common people. ellos pensaban en el beneficio de la gente común. But in history, we see that gradually they become more selfish, just thinking about me. Pero en la historia vemos que después cambiaron a pensar más en sí mismos, de una forma egoísta. And when the rule of the Kshatriyans becomes too oppressive, then the Viprans will take over. Ok, entonces cuando llega el momento en la historia en que los Kshatriyas, los guerreros, se vuelven muy opresores, entonces retoma el liderazgo los Vipras, los intelectuales. And in the early days of the Vipran rule, they will also try to help the people. Al comienzo, en los primeros días, los Vipras, los intelectuales, trataban de ayudar a la gente. But after some time, the Viprans become too selfish. También después de un tiempo, los Vipras se volvieron muy egoístas. We can give examples in a couple of minutes. But then when the Viprans become too selfish and too greedy, naturally the leadership changes to the Vaishyans. Cuando los Vipras se vuelven, digamos así, muy golosos y egoístas, entonces sucede el cambio a la próxima Varana, que son los Vaishyas. The point here is that in the Kshatriyan era, the people follow the Kshatriyans until the Kshatriyans become too corrupt or too greedy. O sea, en la era guerrera, en la era donde dominan digamos, los que aplican la fuerza, la gente sigue a los Kshatriyas hasta que empiezan a oprimir. But after some time, when they cannot follow the Kshatriyans, they look for another leader. Y cuando no pueden seguir a los Kshatriyas, buscan otros líderes. And in the course of human nature or human history, the Vipran will be the next person who will come to the leadership. Entonces, de acuerdo a la naturaleza humana, digamos, del ciclo social, los que van a liderar van a ser los Vipras, los intelectuales. It might be a great religious leader. It might be puede ser un gran líder religioso. Maybe it's a great teacher or scientist. Puede ser un científico, un gran maestro. But the people will follow them because Pero la gente los va a seguir. Because they think that person will save them from the repression of the Kshatriyan. Porque piensan que estas personas, los Vipras, los van a, digamos, a defender de la opresión de los guerreros. And it is true for a while. Eso es verdad por un cierto periodo de tiempo. Sí. Internet va un poco mal. Eso es verdad que por un cierto tipo de tiempo. Religious leader may become, after some time, the people look for another leader. Entonces la gente, si el líder religioso también oprimen, pues la gente busca por otros líderes. And maybe this is a Vaishyan at some point. Y posiblemente sea un Vaishyan en un tiempo determinado. And then this cycle keeps going over and over. Así el ciclo social sigue girando.
And when we develop Sadvipras, they will have a special role. Y cuando evolucionen, se desarrollen los Sadvipras, o sea, los espíritus moralistas, ellos van a tener un rol muy especial. Muy especial, sí. And what Baba says is that the Sadviprans, they will probably be away from the public eye. Lo que Baba dice es que es posible que los Sadvipras vayan a estar lejos del ojo público. Maybe yes, maybe no. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez. But they will, when they see that there is too much corruption, they will put pressure on the leaders to change so that the corruption will go away. Ok, cuando ellos vean que haya mucha corrupción, van a presionar a los líderes para que haya un cambio. Now, we often, in the Nanda Marga, many times we ask each other, are there any Sadvipras? Have there ever been any Sadvipras in the world? En Ananda Marga muchas veces nos preguntamos, ¿hay algún Sadvipra? ¿Ha habido Sadvipras en el mundo? Kian, do you think there have been any Sadvipras? ¿Ustedes piensan que ha habido muchos Sadvipras? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan ustedes? Jayanta Kumar dice no. ¿Otra opinión? Juan Ramón dice not enough. Yeah. No suficiente. Nacho dice muy interesante. Sí, pero no conocidos quiénes están los Sadvipras. And Ana pregunta, ¿podemos ser Sadvipras? Sí, tal vez, pero es difícil para ser un Sadvipra. Y Carlos dice no lo suficientes para influir la sociedad. Tal vez, pero es difícil para conocer quién es un Sadvipra. Por ejemplo, well, can you think of anyone who might be a Sadvipra now or in the past? Bueno, ustedes piensen si ahora o en el pasado ha habido algún Sadvipra. La civilización, ¿puedo agregar algo, Dada? Can I add something? According to what Baba says, human being appear, de acuerdo a lo que Baba dice, los seres humanos aparecieron en la Tierra hace 1 millón de años, pero solo hace 15.000 años que empezó la civilización humana. No ha habido ningún Sadvipra. Oh, I know 3. No, Didi is talking about Shiva, Krishna, and Baba, ¿sí? Sí, yeah. Didi? Yes. Okay, pero yo entiendo que Shiva y Krishna y Baba fueron Mahasadvipras. Yes. ¿Sí? Grandes, los más grandes. A Mahasadvipra is someone who creates Sadvipras. Un Mahasadvipra es aquel que tiene la cualidad de crear Sadvipras. How do they create Sadvipras? This is a difficult question. ¿Cómo se crean los Sadvipras? Es una pregunta muy difícil de explicar. Yeah. Mantresh is asking, was Jesus a Sadvipra? ¿Cómo? What he's asking? Mantresh is asking, was Jesus Cristo? Okay. Mantresh está preguntando, ¿fue Jesucristo un Sadvipra? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan? Fue un carpintería. He was a carpenter. Era un carpintero. He was also a religious leader. Y también era un líder religioso.
but was he a revolutionary? ¿Era revolucionario? ¿Qué piensas? Onkaranat dice probablemente sí. Narada dice sí. María Elena. But I don't know. Did Baba ever say anything about that, Didi? Bueno, a ver, a mí no me gusta decir lo que la gente dice que dijo Baba si no lo veo escrito. I don't like to say Baba said if I didn't see it written. Because That's good. That's it may important. be a broken telephone, porque puede ser un teléfono roto, ¿ok? Sí, sí. Yeah. See, Jesus gave some changes to the society, but I don't know that he made the society. I don't know if he gave so much progress to the society. No sé. Sí, sí que Dada piensa que Jesús sí ha dado algunos cambios a la sociedad, pero no ha sido de gran progreso. He changed something, but not great progress. ¿No? Sí, 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 sí. But maybe they didn't let him. Maybe he was maybe he was a spiritual revolutionary, but maybe not. I don't think a Sadvipra. No sé. El Dada piensa que él era un espiritualista, revolutionary, but not a Sadvipra, ¿no? Spiritual revolution. Yeah, tal vez no fue un Sadvipra, tal vez. Yeah. But is there anyone else that we can think of who might have been a ¿Podemos Sadvipra? pensar de alguien? ¿O en otra persona? Moshe. Moshe. Moses, tal vez. Napoleon. ¿Fue Napoleon un Sadvipra? Un guerrero, no un Sadvipra. Un guerrero, sí. Pero tal vez un Vipran también. Karl Marx. Carlos Marx. Carlos Marx. ¿Él fue un Sadvipra? No. I don't think so. Yeah, Carlos Javier dice consideraba ateo. Oh, he was an atheist. Yeah. So no. And someone asked, was Buddha a Sadvipra? ¿Qué piensas? Yo pienso que Buddha fue un gran maestro, muy importante, pero Sadvipra no lo... ¿Didi? Sí, yo pienso que sí, I'm here, Dada, but the internet is not so good. Dada piensa yeah, que... it's not so good. Yeah. Can you repeat again, Dada? Sorry, internet is not so good. Can you repeat? Do you think that Buddha was a Vaishyan? Was a Sadvipra? ¿Ustedes piensan que Buda fue un Sadvipra? See, I don't think that Buddha gave direction for the whole society. He gave spiritual inspiration. Dice, no pienso que Buda dio inspiración espiritual, pero no para toda la sociedad, no for all the society, no social inspiration, but spiritual, you mean? Sí, sí, sí. Okay, o sea, él piensa que Buda dio inspiración espiritual, no social.
Eso es una discusión muy interesante para conocer si tenemos Sadvipras en la sociedad humana. Pero es difícil para identificar who a Sadvipra is. It is difficult to describe, you mean, or to find. Describe, yeah, or it's difficult to find a Sadvipra. It's difficult to know if there is a Sadvipra. Dice Dada que es muy difícil saber si hay un Sadvipra. So, this is a interesting discussion. I have to go very soon for another meeting, but can you give some time to the people to speak also if they want, Dada? Sí. Yeah, let's do that. Yeah. Entonces vamos a ahora sí sacarlos del encierro del sonido, chicos. Vamos a ver un poquito, a ver si puedo aquí yo. A ver, vamos a ver. A ver. No, silenciar a todos. No, permitir que los participantes vean su... Ok, permitir. Ahora pueden activar sus micrófonos el que quiera hablar. Bueno, ya... Un momento. ¿Cómo que haces? Yo tengo una pregunta. Sí. I have a question, Dada. Sí. Narada. Didi, you have to mute everybody, but you have to give them option to not open everybody. Okay. Ahora el que necesite puede, de a uno puede abrir el micrófono. Narada, habla tú. Yo quiero preguntarle al Dada, ¿los acharyas qué son? ¿Que Varna o Sadvipra o Vipra o qué? Dada, need to open your mic also again. Namaskar, Narada. Yo pienso que los acharyas están mayormente Vipra, pero muchos acharyas tienen calidades de varios Varnas. Un acharya tal vez es muy bien con música, un otro acharya es muy bien con agricultura, un otro acharya tal vez es muy atlético, por ejemplo. Pero en general yo pienso que los acharyas están más vibran de otra. Yeah. Oh, right. That's what I think, en el social cycle. In the social cycle. ¿A dónde ubica? ¿Por qué los hizo Baba? ¿Cómo? Narada? What did you say, Narada? Baba creó a los acharyas. Ajá. En el ciclo social, ¿cómo? Como un puente, como un nexo, como unos ayudantes, como aspirantes a Sadvipras, ¿cómo? So Baba, why Baba created the acharyas in the social cycle? As a bridge to Sadvipras or to help the people spiritually? Well, right now we have one level of acharya, mainly Vipran. Ahora mismo tenemos mayormente un nivel de... Ese nivel, ok. ¿Cómo? Ok, entiendo. Me gustaría hacer una pregunta. Soy Cheanda. Desde el punto de vista de Prout, ¿cómo debería de contemplarse la revolución bolivariana de Venezuela? Ajá. Vaya por delante que yo no tengo una opinión positiva de ella, pero me gustaría que tú nos digas algo más sobre esto, ¿no? Yeah, so what do you think about
de bolivariana. It means about, yes, you mean Venezuela, no? Yes. Sí, Venezuela, sí. So what do you think about the Venezuela revolution? He has not a good opinion about that, but he would like to know, what do you think about that? Well, Baba sees revolution in a different way than most people see revolution. Baba ve la revolución de un punto de vista diferente que la gente lo ve. In Venezuela, maybe it was just a change of government. En Venezuela lo mejor fue simplemente un cambio de gobierno. But maybe it was not a change in the psychology of the leaders. Pero no un cambio en la psicología de los líderes. And maybe there was no change in the psychology of the people. Y tampoco un cambio en la psicología de la gente. So I don't think it was a revolution in the Prout idea of revolution. Entonces, desde el punto de vista de Prout, no era una revolución. And actually, it would be good to have another class, if you want, about revolution, what Baba means by that. Yeah. Sería muy interesante tener otra clase sobre lo que Baba quiere decir con revolución. But no, in Venezuela, yo pienso no fue una revolución, verdad. Él piensa que no fue una revolución legal en Venezuela. Yeah. Gracias, Dada. Sí, Pienso más o menos lo mismo. He thinks more or less the same. Okay. ¿Otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen ahora. Namaskar, Dada. Soy Karnat. Namaskar. Dada, yo quiero preguntarte entonces, Dada. Abran los, ¿cómo se dice? Las camaritas ahora, que un poquito, ¿no? Si quieren. Sí. Dada, yo quiero preguntarte cuáles son los Sadvipras históricamente que Baba puede considerar que son los que ha habido o que hay actualmente. ¿Puede traducir? Yes, No entiendo. he's asking historically to whom Baba considered a Sadvipra. I don't know that he ever really talked about anyone being a Sadvipra. I don't remember him saying anything about that. Well, can I add something now? Please, sí, sí. Okay, yo escuché que Baba decía, si hubiera 5 Sadvipras en todo el mundo, se podría lograr el cambio. If there were only 5 Sadvipras in the whole world, then change would come. Dada dice que él no tiene idea de que Baba haya mencionado algunos Sadvipras. Para desarrollar las calidades de un Sadvipra es muy difícil. Por la gente normal es muy difícil para ser un Sadvipra. Es muy difícil crear un Sadvipra de la gente común. Sí. Lo importante es saber qué ha dado Baba para crear los Sadvipras. Baba ha creado la misión de Ananda Marga para crear Sadvipras. Dijo que la misión de Baba, la misión es una misión para crear hombres, como diciendo, seres humanos de verdad. Es eso la misión. Sí. Los 16 puntos, la ideología, la filosofía, el servicio, no solo el bla bla, chicos, el servicio. Eso tenemos que poner en práctica, el servicio, la humildad. Sí. Eso es. Y es importante para entender que un Sadvipra es una gente, como dice, quien servir la sociedad.
no tal vez ser un líder, pero para servir la sociedad. No sé, Sadvipras quiere servir, is that what we say, Didi? To Yes. serve the society. Serve the Yeah, society. es muy importante para recordar. Los 16 puntos. Sí. Y comprender, ¿Otras preguntas? comprender la filosofía de Dada. ¿Alguna cosita más, chicos? Antes que el Dada se vaya. No más preguntas, chicos. Hay más cosas para discutir. Okay. Can you hear me, Didi? Yes, Dada. Okay, because my connection, it says, is unstable. Yeah. I think it would be important to discuss what we can do to help make a Prout society. Okay, in the next meeting. Okay, Dada. Sí. We will, because sí. we have, for next week, we have planned something. I will talk with Didi and we will plan when you will come back again. Entonces. Otra vez. Yeah, another time is fine, yeah. Yes. So, Dada dice que vamos a tener un tercer encuentro para planificar qué es lo que, what we have to do to change the society. That's what you mean, Dada? Didi, Yeah, yo yeah. tengo una... One minute. Dada, that's what you meant? That we will discuss Yes. in another meeting how to change the society. Well, okay. En otro Sí, encuentro, en un sí. tercer encuentro, vamos a hablar qué es lo que hay que hacer para cambiar la sociedad. Sí, hermana, ¿quién eres tú? No, soy Mandrita. Otra cosa, nada más Dada. Y Didi, yo creo que también sí sería interesante, como a veces uno en el momento no se le ocurren las preguntas o que si tenemos alguna pregunta que vaya en la línea de del próximo encuentro, se las enviemos a ustedes, Sí, y ya el Dada también tiene como una guía de las preocupaciones que tenemos. Bueno. Sería interesante. Bueno, pueden hacer las preguntas, me las mandan a mí y yo las traduzco y se las hago llegar al Dada. ¿Ok? Gracias. Ahora voy a poner un email en el chat y que tengan las preguntas. So they will write their questions. Okay. I will translate to them and I will send them back to you. Okay, bueno, and then I can try to answer them. Sí. Yeah. Okay. Yeah. Okay, me gusta mucho. I'm very happy to be here. And after the COVID thing is over, maybe I can come and visit, si quieren. Okay, so you will have to come for the whole. But at least we can have meetings online. That is good. Yeah. Okay. Okay, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Okay, maybe I will go out now, Didi, then. Okay, Dada, thank you very much. Thank you so much. One moment. Thank you very much. Just, Dadaji, one moment. 1 second. Sí. Okay, thank you.